Aprendices, buenas noches, reciban un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Cristian Ainolaya Pérez, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gestión ambiental y magíster en sistemas integrados de gestión. Llevo más de 10 años trabajando con el SENA. En el centro comercio llevo desde el año pasado como instructor virtual de la competencia transversal ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Primero, saludo y presentación del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas y o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Dentro del cronograma de actividades encontramos nuestra competencia ambiental y SST en la fase 3 de ejecución. Vamos a mirar 4 actividades de aprendizaje que están ligados a 4 resultados de aprendizaje y a 4 evidencias. La primera evidencia que vamos a socializar esta noche es la evidencia de desempeño, análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, la sigla SST. Inició el 22 de julio del 2024 y va hasta el 28 de julio del 2024. O sea que ustedes tienen plazo hasta este domingo para que puedan enviar esta evidencia. También vamos a desarrollar 3 evidencias más, que la otra es evidencia de producto, que es el diagrama de Ichikawa o espina de pescado, sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, la sigla TEL. También vamos a desarrollar una evidencia de conocimiento, que es un mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, vamos a desarrollar una evidencia de desempeño, que es un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Primer resultado de aprendizaje a alcanzar es el RAP 220 601 501-01 de analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. Y nuestra evidencia de desempeño, que es el análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de SST, que es la sigla de seguridad y salud en el trabajo. En la plataforma Sayuna ustedes van a ir la ruta es la siguiente: panel de navegación, van a la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto número 5 y ahí encontramos el material de formación, la guía de aprendizaje número 5 y la primera evidencia, la primera actividad de aprendizaje, que es la de ambiental y SST, la A1, que la tenemos ahí en la pantalla. El material de formación que vamos a mirar para desarrollar esta evidencia es Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero antes de explicar el tema de aprendizaje, vamos a ir a navegar en la plataforma Sayuna. Aquí estoy ya en el rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar la pantalla como si estuvieran en sus plataformas. Ya aparece el tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Como les decía, ustedes van a la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 5. Aquí encontramos el material de formación. Tenemos 2 materiales para la competencia. Primero es el de Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y el de Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero para esta evidencia vamos a estudiar el primer material de formación, el de Fundamentos. Damos clic para acceder al recurso educativo, iniciar curso, y aquí nos aparece una introducción y nos aparece toda la información relacionada a fundamentos de SST. Tenemos la guía de aprendizaje número 5. Damos clic para acceder al recurso educativo y aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje. Tenemos la competencia transversal,
que es la de aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Y los 4 resultados transversales que tenemos acá, que vamos a mirar en esta sesión, la evidencia para alcanzar el primer resultado, el de analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. Y en la página número 16 vamos a encontrar nuestra actividad de aprendizaje. Al final, muchachos, vamos a socializar esta guía donde vamos a mirar el caso para poder desarrollar nuestra primera evidencia. Entonces vamos a ir a la explicación del tema de aprendizaje, donde vamos a hablar especialmente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que está reglamentado por un decreto que es el 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Ahí encontramos la obligación que tienen todos los empleadores en Colombia de diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas, ya sean públicas o privadas, con el objetivo de identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos para determinar los controles y así minimizar y evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Vamos a mirar los fundamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la primera definición, que es la definición que nos da el decreto 1072 del 2015 y la ley 1562 del 2012. En su artículo 2 está esta definición de qué es seguridad y salud en el trabajo. Porque antes de esta ley hablábamos era de salud ocupacional, pero ya la ley 1562 del 2012 en el artículo 2 da unas definiciones y nos dice que salud ocupacional se entenderá en adelante como seguridad y salud en el trabajo y la define como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Cuando hacemos referencia a las lesiones, es cuando hablamos de accidentes de trabajo y de enfermedades, enfermedades de origen laboral, o sea, enfermedades laborales. Trata también de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de protección, podemos hacer referencia a los elementos de protección personal, al casco, gafas, guantes, overol, botas, dependiendo al riesgo al que se van a exponer los trabajadores. Cuando hablamos de promoción, podemos colocar un ejemplo como la capacitación, que siempre va a ser la principal medida de prevención colectiva, capacitar a los trabajadores en esos peligros a los que van a estar expuestos, especialmente en esas medidas de control. Si la persona está capacitada, si la persona es competente, tiene los conocimientos, las habilidades, las destrezas para desempeñarse en su actividad laboral y tiene un objetivo, un objeto que es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, manteniendo el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Hay un organismo que es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que define el término salud al máximo bienestar físico, mental y social de un individuo, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces podemos nosotros concluir que la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es prevenir accidentes y enfermedades, manteniendo esa salud en el trabajo, en todas las ocupaciones. Peligro. El decreto 1072 también nos da esta definición, donde nos dice que un peligro es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa. Algunos ejemplos de peligros son, tenemos unos peligros higiénicos, como los peligros físicos, químicos, biológicos, condiciones psicolaborales, condiciones biomecánicas o ergonómicas, que son peligros que nos pueden generar enfermedades laborales. Y también tenemos peligros de condiciones de seguridad que pueden generar accidentes de trabajo, como lo son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, peligros de accidentes de tránsito, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados. Estos son algunos ejemplos. Ya el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o exposición a peligros en relación con la gravedad de la consecuencia. Por ejemplo,
Ya identificamos el peligro, que es el peligro físico del ruido. Entonces, la fuente es, digamos, una máquina que genera demasiado ruido, digamos, más de 85 decibeles de ruido. Entonces, la persona, al exponerse a esa concentración de ruido, es un riesgo que le puede traer como consecuencia la hipoacusia neurosensorial bilateral o, bueno, llamada también como sordera profesional. Entonces, el riesgo es una fórmula, es como la combinación de la probabilidad de que se pueda materializar ese peligro y la severidad o la consecuencia esa, de esa lesión o lo que les pueda llegar a causar. Acto subestándar o acto inseguro o acto peligroso es todo aquello que se hace o deja de hacer que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Ejemplo, el no comunicar los peligros, el distraer la atención de otro trabajador y por culpa, digamos, de esa distracción la persona se accidenta. El omitir el uso del elemento de protección personal, omitir el uso del procedimiento de trabajo seguro. Entonces, si usted omite, digamos, el uso del casco y hay un riesgo de caída de objetos en altura, si le llega a caer a la persona y le causa un trauma craneoencefálico, entonces ahí se genera un accidente y en la investigación se determina que fue por un acto subestándar o inseguro que cometió el trabajador. O sea, es un factor personal, digamos, errores que cometen los trabajadores. Diferente ya a la condición subestándar o la condición insegura o peligrosa, que ya es una situación que se presenta en el lugar de trabajo y que representa riesgos que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Entonces ya no es el factor personal, sino ya es un factor del ambiente de trabajo. O sea, es una condición peligrosa que encontramos nosotros en nuestro sitio de trabajo. Por ejemplo, un peligro locativo, donde el piso sea defectuoso, esté resbaladizo, o una máquina que no tenga, digamos, las guardas de seguridad, o herramientas defectuosas, digamos, los peligros mecánicos, que son todos esos equipos, máquinas, herramientas que al entrar en contacto con la persona le puede llegar a generar alguna lesión. Enfermedad laboral. Esta definición nos la da la ley 1562 del 2012 en el artículo 4. Nos dice que es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, por ejemplo, la hipoacusia neurosensorial es una enfermedad que se da con el tiempo y por estar expuesta a la persona a ese peligro físico del ruido. Entonces es una enfermedad que es contraída por esa exposición y que obviamente es inherente, o sea, que tiene que ver con esa actividad laboral, con ese sitio o puesto de trabajo en donde está obligado a trabajar el empleado. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales. Entonces, el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en seguridad y salud en el trabajo, expidió un decreto, el 1477 del 2014, en donde está una tabla de enfermedades laborales. Y si la enfermedad que se le ha diagnosticado al trabajador no está dentro de esa tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra una relación de causalidad, una relación de causa-efecto, pues va a ser reconocida como enfermedad laboral por el gobierno nacional. Entonces aquí nos dice el último párrafo que en los casos en que una enfermedad no figure en esa tabla, en ese decreto 1477 del 2014, pero se demuestra esa relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Condiciones de salud. Una vez ustedes, muchachos, sean tecnólogos en coordinación de procesos logísticos, se van a enfrentar ya a, a la parte laboral, ya van a empezar a trabajar. Entonces, el empleador tiene la obligación de realizar el diagnóstico sobre su estado de salud, valorar sus condiciones de salud y se hace a través también de una resolución que es la 2346 del 2007, donde obliga a los empleadores a realizar evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de retiro. Entonces, antes de ustedes ser contratados, porque esa valoración se le realiza
al aspirante al cargo. Entonces en la empresa hay un profesiograma en donde por cada cargo aparecen los riesgos a los cuales usted va a estar expuesto y las valoraciones clínicas o paraclínicas que se debe realizar, que son exámenes de laboratorio y valoraciones complementarias para ser apto al cargo que va a desempeñar. Entonces, por decir algo, usted va a trabajar en la parte administrativa. Entonces, como mínimo, le toman unos exámenes de laboratorio como triglicéridos, colesterol, glicemia, un cuadro hemático, valoraciones complementarias como una visiometría, una audiometría. Y por último, una valoración por un médico ocupacional, que es un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo, el que va a determinar si usted es apto, si no tiene ninguna restricción para el cargo que va a desempeñar según sus condiciones físicas y psicológicas. Tenemos también la definición del accidente de trabajo que nos la da el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. En sí la definición son 4 párrafos, pero en la próxima sesión vamos a mirar la definición completa porque vamos a desarrollar una evidencia de desempeño sobre un diagrama de Ichikawa o una espina de pescado, que es una especie de, o es una metodología para hacer una investigación de un accidente de trabajo, del mismo caso que vamos a mirar ahora para desarrollar esta evidencia. Entonces, en la próxima sesión vamos a mirar la definición completa. Sin embargo, en los dos primeros párrafos nos dice la ley que un accidente de trabajo es un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que un tecnólogo en coordinación de procesos logísticos está trabajando en la alcaldía, digamos en el segundo piso, y lleva una carga sobredimensionada, lleva unas carpetas, comete un acto inseguro que es correr por las instalaciones de trabajo, se expone a una condición insegura o peligrosa, que es a un peligro locativo en donde la superficie de trabajo es irregular o está resbaladiza. Entonces la persona resbala y cae sobre las escaleras y se fractura la tibia y el peroné, una fractura abierta de tibia y peroné. Entonces miremos ese caso y comparémoslo con la definición que nos da la ley para saber si es un accidente de trabajo o no. Entonces fue un suceso repentino, es algo inesperado que puede ser por causa o con ocasión del trabajo. Cuando decimos que el accidente de trabajo es por causa, es cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual fue contratado. Podemos decir que la persona está laborando, o sea, en su sitio de trabajo, en el horario de trabajo, dentro de las instalaciones de la empresa, bueno, estaba laborando, como es el caso que acabé de exponer. Entonces, es un accidente por causa. El accidente también se puede dar por ocasión del trabajo. Cuando se da por ocasión es cuando hablamos del segundo párrafo, que es también accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Entonces, por ejemplo, si su jefe inmediato le da la orden de que una vez termine la jornada laboral, por ejemplo, usted laboraba de 7 a 12 y de 1 a 5, entonces le dice que a las 5 de la tarde le haga el favor y cancele en una ferretería, cancele unos equipos que necesitan para la empresa. Entonces usted lleva un dinero y por peligro social o peligro público o peligro de seguridad física, que es el de atracos, asaltos, robos, secuestros, entonces por atracarlo, lo lesionan con un arma cortopunzante. Entonces es considerado un accidente de trabajo, así usted esté fuera del lugar de trabajo y no esté dentro de su horario laboral, porque usted estaba realizando una labor que bajo la orden de su empleador o ejecutando esa actividad. Y ahí es cuando decimos que el accidente de trabajo es con ocasión del trabajo. Hay una relación indirecta con el trabajo. Usted estaba realizando una labor para lo cual no fue contratado, pero estaba bajo orden del empleador o realizando una labor bajo su autoridad. Para que ese accidente de trabajo debe producir en el trabajador mínimo una lesión orgánica, entonces una laceración, una cortada, una herida, un esguince, una luxación, una fractura. También puede ocasionar una perturbación funcional, entonces de pronto la persona entró en contacto con una máquina, una sierra, donde le generó una amputación del miembro superior derecho.
entonces ya ahí hay pérdida de la capacidad laboral, entonces hay una perturbación funcional. También puede ocasionar una invalidez o también en el accidente la persona puede llegar a fallecer. Entonces, esto es un accidente de trabajo según la legislación colombiana. Lo que no esté contemplado acá, pues no va a ser accidente de trabajo. Identificación de peligros como condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la legislación en Colombia obliga a los empleadores a escoger una metodología para hacer una correcta identificación de ese peligro, una evaluación y una valoración del riesgo para tomar unas medidas de intervención que van a ser por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencias y por último el uso de elementos de protección personal para evitar ese accidente de trabajo y una enfermedad laboral, que normalmente las empresas en Colombia adoptan la metodología que la da la GTC 45, que es una guía técnica colombiana para la identificación de los peligros en seguridad y salud en el trabajo. Esta guía, muchachos, nosotros la vamos a descargar, voy a ir a la plataforma, la vamos a encontrar en nuestro material de formación. Entonces, aquí en este material de formación tenemos podemos descargar primero el decreto que les estaba hablando, el 1072 del 2015. Sin embargo, vamos a hacer más énfasis en la legislación cuando nos toque este componente. También encontramos acá el link de la biblioteca del SENA para nosotros poder visualizar esta guía técnica colombiana, la GTC 45. Entonces nosotros vamos a la biblioteca, damos clic aquí donde está el logo del ICONTED, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Recuerden que ustedes ingresan con el número de cédula, que es un número de usuario, y también el mismo número de cédula en la contraseña. Damos ingresar. Aquí donde dice número, en esta casilla vamos a colocar el número 45 y damos clic en buscar y damos clic en la GTC 45 del 2012. Aquí nos aparece la norma, la guía. La parte inferior izquierda damos clic en visualizar esta norma y aquí la vamos a encontrar, especialmente para ir a los anexos. La parte final vamos a encontrar el anexo A, donde está la tabla de peligros, y el anexo B, donde hay unos ejemplos de la matriz de riesgos, porque nosotros vamos a desarrollar una parte de esta matriz de riesgos como la evidencia de aprendizaje para esta primera sesión. También, muchachos, ustedes esta guía, ustedes pueden ir en Google, en Internet, pueden dar clic, escriben GTC 45 del 2012 y dar clic en, digamos, en la primera página que les aparece y está también la guía aquí en PDF para que ustedes la puedan descargar. ¿Listo? Porque aquí en la biblioteca solamente la podemos visualizar. Entonces continuamos. Definición de peligros. En ese anexo A de la GTC 45 tenemos esta tabla en donde aparecen todos los peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Los primeros, por ejemplo, el biológico, son virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Los peligros físicos son el ruido, la iluminación, la vibración, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes, no ionizantes. En los peligros químicos están clasificados como en polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humo metálicos, no metálicos, material particulado. Peligros psicosociales tenemos la gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, la interfase de persona-tarea, jornadas de trabajo, los peligros biomecánicos o ergonómicos, también son llamados así, como ergonómicos, ya son las posturas, los esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas. Todos esos peligros que acabé de nombrar son los que nos generan enfermedades laborales.
Y pasamos a las condiciones de seguridad, que son los peligros que nos generan accidentes de trabajo, como lo son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en alturas y trabajo en espacios confinados. Y ya los peligros de los fenómenos naturales son los que se identifican en ese análisis de vulnerabilidad que se realiza para diseñar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces tenemos los sismos, los terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes y precipitaciones. Una vez se identifican esos peligros, se van a evaluar y valorar los riesgos para tomar las medidas de intervención, que según la guía se debe realizar primero por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y el uso de elementos de protección personal. Cuando nosotros hacemos el control por eliminación, consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, un ejemplo puede ser como en una trilladora en donde el personal, o sea, los trabajadores, laboran como braceros o coteros, que le llaman, que son las personas que alzan esos bultos de 40 o 50 kilogramos de peso, en este caso cargas de café. Entonces, aquí es donde viene el análisis de puesto de trabajo y la ergonomía, diseña, digamos, algunos procedimientos para que las personas no tengan que levantar esas cargas, o sea, que no estén expuestos a ese peligro de levantamiento de cargas tan pesadas, y se utilice un dispositivo mecánico de alzamiento en donde se coloque el bulto, digamos, se pueda alzar y pase a una banda transportadora y llegue, digamos, al camión, que es el que va a transportar esa carga. Entonces ahí estaríamos eliminando ese peligro. Si no se puede eliminar, pasamos a la otra fase, que es la de sustitución, que ya es reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura. Entonces, cuando hablamos de sustitución, aquí mismo en la guía, en el anexo B, vamos a encontrar un ejemplo de el peligro químico, en donde en la descripción es la exposición a gases y vapores, digamos, cuando una persona está pintando en un proceso de mantenimiento, entonces está pintando una pared, y una de las medidas de intervención es la sustitución, o sea, usar pinturas a base de agua donde sea aplicable. Entonces aquí miramos el ejemplo de la sustitución. Entonces, si no podemos ni eliminar el peligro ni sustituirlo por uno que sea menos peligroso, vamos a realizar un control de ingeniería. Entonces, en esa misma actividad que donde usted esté expuesto a gases y vapores, usted puede instalar un sistema de ventilación o protección para máquinas. Toda máquina, equipo o herramienta que no tenga, digamos, esa guarda de seguridad, esa protección, pues la persona va a estar más expuesta porque puede entrar en contacto, digamos, con la sierra y demás y le puede causar alguna lesión. Entonces, un control de ingeniería sería colocarle esas protecciones a las diferentes máquinas, equipos o herramientas, el enclavamiento, cerramientos acústicos. Entonces, miramos el ejemplo al principio del peligro físico del ruido. Entonces, si yo tengo una máquina que genera demasiado ruido y está los trabajadores alrededor de esa máquina, ellos tienen que elaborar ahí, entonces yo coloco un control de ingeniería, hago un cerramiento acústico para que esa máquina pues no pueda generar esos decibeles de ruido, o la persona no pueda estar expuesta a ese riesgo. Y también pues le puedo colocar unos elementos de protección personal, como unos tapones auditivos, como para que la persona no vaya a generar o a desencadenar esa enfermedad laboral llamada la hipoacusia neurosensorial bilateral o sordera profesional. Si no pude ni eliminar, ni sustituir, ni colocar un control de ingeniería, entonces paso a los controles administrativos o a la señalización y advertencias. Por ejemplo, instalar alarmas, los procedimientos de seguridad. En todas las actividades críticas o de alto riesgo se requiere tener un procedimiento de trabajo seguro. ¿Qué es un procedimiento? Es la forma especificada de llevar a cabo una tarea o una actividad. Entonces está el paso a paso de cómo el trabajador realizar su labor de una manera segura. Entonces ahí tenemos un control administrativo. Las inspecciones de los equipos. Los equipos se les debe realizar una inspección
minutos. Profe, qué pena. Creo que se había caído el internet. Sí, señor. Ya casi como 5 minutos. Ah, pucha, yo estaba hablando y no me he dado cuenta. Bueno, sin embargo, muchachos, tener en cuenta que esta sesión está siendo grabada. Entonces, mañana yo les envío un anuncio con la información del link donde está la grabación de esta sesión. Entonces me dice que como 5 minutos se había caído el internet. Señor. Aproximadamente, sí, señor. Sí, señor. ¿En qué parte iba? Estábamos, yo ya iba por acá. Ahí en esa diapositiva que tiene. ¿En Cuando esta? estaba en la parte de eliminación. Ah, ok. Listo. Iba a exponer el caso y fue cuando se cayó la señal. Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Entonces, ya se identificó el peligro, se evaluó y se valoró el riesgo. Entonces vamos a tomar las medidas de intervención para minimizar o controlar ese riesgo y evitar un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. Entonces, lo primero lo hacemos por eliminación, que consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, yo da un ejemplo, digamos en una trilladora los braceros o los coteros que están expuestos a ese peligro biomecánico o ergonómico de la manipulación manual de carga, en este caso de levantar cargas muy pesadas de 40 o 50 kilogramos. Entonces, se establece un dispositivo, se compra un dispositivo mecánico para que alce ese bulto y lo pase a una banda transportadora y lo lleve al camión, que es el que va a transportar ese material. Entonces, ya estaríamos eliminando ese peligro. Si no se puede eliminar, vamos a mirar en la parte de sustitución, que ya es reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura. Les daba el ejemplo que en la GTC 45, en el anexo B, hay un ejemplo de sustitución. Por ejemplo, cuando una persona está expuesta a un peligro químico, cuando está pintando, digamos, una pared, está expuesto a gases y vapores, entonces en la medida de intervención se puede sustituir la pintura, digamos, uso de pinturas a base de agua donde sea aplicable, digamos, de una pintura que sea menos peligrosa y le genere menos daño a la persona. Entonces ahí tenemos un ejemplo de sustitución. Control de ingeniería, instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos. Entonces, en el mismo ejemplo del peligro del ruido, de la persona está expuesto, digamos, a una máquina que sea la fuente, la que genera ese ruido, más de 85 decibeles de ruido, entonces voy a colocar un cerramiento acústico para que las personas que estén en ese sitio de trabajo pues no estén expuestos al riesgo. Entonces ahí ya tengo un control de ingeniería. Los controles administrativos, instalar alarmas, procedimientos de seguridad. Entonces los procedimientos son la forma especificada de llevar a cabo una tarea, una actividad. Entonces, si yo tengo una tarea crítica o de alto riesgo, si estoy expuesto a esa actividad, a esa tarea de alto riesgo, entonces voy a establecer un procedimiento de trabajo seguro, donde esté el paso a paso de cómo realizar mi trabajo de una manera segura para que no me vaya a accidentar. Las inspecciones de los equipos. Se realizan inspecciones preuso, o sea, o preoperacionales, o sea, antes de utilizar el equipo debo inspeccionarlo. Se hacen inspecciones periódicas que las realiza el responsable o el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, hay una inspección anual que ya la realiza una persona avalada por el fabricante. ¿Para qué se hacen estas inspecciones? Para identificar posibles fallas del equipo. Entonces, si usted tiene, digamos, un arnés, entonces identifica las costuras, la riata, las hebillas que no tengan oxidación o corrosión. O sea, que el equipo esté en buenas condiciones para su uso, para que no me vaya a ocasionar un accidente de trabajo o en caso tal de que se presente, pues me pueda, digamos, en caso tal del arnés que les daba el ejemplo, pues pueda capturar a la persona y que quede suspendida y la puedan rescatar. Controles de acceso, capacitación del personal. Siempre va a estar en los controles administrativos la capacitación en el riesgo. Recuerden que la principal medida de prevención colectiva es la capacitación. Y por último, los equipos y elementos de protección personal. Entonces, si ya yo no pude ni eliminar el peligro, ni sustituir, digamos, un material por otro,
ni realizar un control de ingeniería, ni un control administrativo, pues ya debo ir a los equipos y elementos de protección personal. Darle al trabajador su casco, las gafas, protecciones auditivas, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas cuando hablamos de alturas, el arnés de cuerpo completo, las lingas o adaptador de anclaje, respiradores y guantes. Respiradores de pronto cuando estamos trabajando en un espacio confinado y demás. Entonces, esto es como el resumen de las medidas de intervención de los riesgos. Pasamos al anexo B de la GTC 45, en donde aparece la matriz de peligros. Esta matriz es una matriz completa, en donde se hace la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, la valoración y se establecen las medidas de intervención. Nosotros solamente vamos a mirar o vamos a desarrollar de la matriz esta parte, o sea, una tercera parte de la matriz. Sin embargo, vamos a mirar o vamos a explicar algunos de los ejemplos que tenemos aquí en esta guía. El proceso, mantenimiento, zona o lugar, oficina de contabilidad y compras. Actividades, mantenimiento locativo de oficinas administrativas. Tareas, pintar paredes. ¿Es una actividad rutinaria? ¿Sí o no? Sí es rutinaria. Aquí vamos con la identificación del peligro. Se identifica el peligro, que es una condición de seguridad, es un peligro mecánico, la clasificación es mecánico. Descripción del peligro, manejo inadecuado de herramientas manuales. ¿Cuáles son los efectos posibles que me puede llegar a causar el estar expuesto a ese peligro? Heridas y golpes. Controles existentes. Entonces vamos a mirar cuáles son los controles, digamos, cuando se hace la inspección en el sitio de trabajo, cuáles controles tenemos en la fuente del peligro, en el medio y en el individuo. Entonces aquí, en este ejemplo que nos dan, nos dice que en la fuente no hay ningún control, que en el medio sí hay un control, que es las inspecciones de las herramientas y la capacitación en el uso de esas herramientas. Pero en el individuo no hay ningún control. Por ejemplo, no le dieron los elementos de protección personal. Evalúan el riesgo, da un riesgo medio. El riesgo cuando se evalúa puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Y la valoración del riesgo nos da que es un riesgo no aceptable. Aparecen unos criterios para establecer controles y los controles o las medidas de intervención. Por eliminación no hay, por sustitución tampoco, ni un control de ingeniería. ¿Dónde se establecieron los controles? En la parte de controles administrativos, donde el control que se estableció es generar y aplicar un ATS. ¿Qué es un ATS? Es un análisis de trabajo seguro, donde se analiza la tarea, se identifican los posibles riesgos de la tarea y cuáles son las medidas de control para esa tarea y evitar así un accidente de trabajo. Y por último, como no había control en el individuo, entonces se estableció la dotación para los trabajadores de guantes para la protección de acuerdo al estándar de protección establecido por la organización. Entonces hay que tener en cuenta que esos guantes deben estar certificados. ¿Qué quiere decir que estén certificados? Que cumplan un estándar, ya sea nacional o internacional. Los estándares nacionales nos los da el ICONTET, que son las NTC, que son normas técnicas colombianas, y las normas internacionales especialmente son las ANSI, que son del Instituto Nacional Americano de Estandarización, o normas europeas, que son las EN. Listo, tenemos el primer ejemplo, vamos a mirar otro ejemplo. Acá ya en un proceso administrativo, no de mantenimiento, si ya digamos en un lugar donde hay oficinas de contabilidad y compras, actividades, facturación, la tarea es digital, es una actividad rutinaria, sí. Entonces se identificaron dos peligros biomecánicos. La primera descripción es movimientos repetitivos de los miembros superiores. Entonces las personas cuando laboran en la parte administrativa que tienen que manejar un computador, realizan movimientos repetitivos de las manos cuando van a utilizar el teclado. Y si no realizan pausas activas y demás, se puede desencadenar una enfermedad llamada el síndrome del túnel del carpo o una tendinitis. Todas las citis son inflamaciones, en este caso, inflamación de los tendones. ¿Qué controles existentes? En la fuente no hay, en el medio no hay. En el individuo sí realizan pausas activas. Se evalúa el riesgo, dio muy alto.
es un riesgo no aceptable. Y en medidas de intervención, si hay un control de ingeniería, que es el ajuste del puesto de trabajo de acuerdo a la antropometría de la persona. Entonces, en la ergonomía, la premisa es adaptar la máquina al hombre. Entonces, se toman todas las medidas antropométricas, o sea, el cuerpo de la persona, y se ajusta ese puesto de trabajo para que la persona no pueda desarrollar, digamos, esa enfermedad, que es la del síndrome del túnel del carpo o síndrome del túnel carpiano, es el mismo. Por señalización y controles administrativos, tenemos el primero, reducción del tiempo de exposición, entonces que la persona no esté las 8 horas diarias, 40 horas semanales ahí manejando ese computador, sino que pueda haber alguna rotación del personal. Asegurar la realización de las pausas activas, eso es clave, mínimo cada hora que se puedan hacer los estiramientos de los miembros superiores, coger dedo por dedo, hacer varios estiramientos para evitar, digamos, esa compresión, la compresión del nervio mediano, que es la que genera esa enfermedad. Y por último, fomentar el autocuidado. Tenemos también un peligro biomecánico por postura sedente prolongada, o sea, la misma secretaria o la persona ahí que está encargado de digitar en la actividad de facturación tiene que estar en esa silla, digamos, más de 8 horas diarias, 40 horas semanales, entonces puede llegar a tener o a desarrollar un efecto posible como las lumbalgias o cervicalgias. Lumbalgias son dolores en la zona lumbal, en la parte baja de la espalda, o cervicalgias acá en la parte del cuello. Controles existentes, en la fuente no hay. En el medio sí están las sillas ajustables, o sea, sillas ergonómicas. Recuerden que la ergonomía es adaptar esa máquina al hombre, o sea, que la silla sea ajustable, que se pueda ajustar al cuerpo del trabajador. El individuo, hay pausas activas, también se realizan las pausas activas, estiramientos y demás. Evaluación del riesgo muy alto, se valora el riesgo no aceptable y se toman unas medidas de intervención, controles de ingeniería, también se hace un ajuste del puesto de trabajo y también se realiza reducción del tiempo de exposición, asegurar la realización de las pausas activas y fomentar el autocuidado. Listo, muchachos, por ahora ya... Ah, sí, pucha. Se cayó el internet. Muchachos, había caído el internet. ¿En qué parte iba? Pena con ustedes, pero no sé, está bien lento. No me había sucedido antes, pero está bien lento el internet. ¿Qué parte iba, muchachos, de acá de la... Por los controles existentes del individuo, lo que eran las pausas activas. Aquí mismo, en esta diapositiva? ¿Acá? No, estamos en el anexo final, que dice anexo matriz de riesgo final. Me estaba explicando lo de las pausas activas. En estos ejemplos aquí de la matriz. Sí. Sí, señor, en ese. Listo, muchachos. Como les digo, la sesión está siendo grabada y así se haya caído la red. Yo tengo un programa acá de OBS que él está grabando la pantalla, entonces todo está quedando grabado, ¿listo? Vamos a ir a la explicación. Yo les explico aquí ya con el caso, que es la matriz de peligros que ustedes van a desarrollar. Entonces vamos a ir al caso especial como para que ustedes sepan cómo deben desarrollar su evidencia. ¿Listo, muchachos? ¿Les parece? Y después ingresan al link y pueden escuchar toda la sesión. Tenemos en la guía de aprendizaje, en nuestro caso, la evidencia consta de dos partes. Entonces, primero vamos a hacer una identificación de las condiciones de seguridad y peligros. Y segundo, vamos a elaborar una matriz de identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tenemos el siguiente caso. En la empresa Vestidos y Costuras SAS, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano.
debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa días atrás, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Entonces ya tenemos este caso. ¿Qué debemos hacer? Primero, la identificación de las condiciones de seguridad. Entonces vamos a identificar, muchachos, 5 peligros de condiciones de seguridad, o sea, mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, un peligro público, trabajo en alturas. Vamos a identificar 5, ¿listo? En la primera parte. Identificamos y hacemos la descripción del peligro. Entonces, por ejemplo, identifica un peligro mecánico, que una máquina bordadora estaba en mal estado. Entonces, coidentifico el peligro y hago la descripción, pero vamos a diligenciar la matriz de peligros. Entonces vamos en un archivo en Word, vamos a colocar, hacer este cuadrito, donde aparece primero el proceso. En el proceso podemos colocar proceso de producción, zona o lugar, el sótano o la zona A de la empresa. O sea, la idea es tratar de colocar algunos datos, las actividades que se van a desarrollar ahí, las tareas de sacar el molde, de todas las actividades de producción, digamos, para una empresa que realiza un vestido o una costura. El producto final va a ser un vestido. Entonces tenemos actividades como, digamos, sacar el molde, recortar, coser, bordar. Entonces eso lo averiguamos ahí en internet. Es una actividad rutinaria, colocamos que sí. Peligro, entonces clasificación, aquí la colocamos. Otro ejemplo, un peligro locativo, entonces clasificación locativo. Descripción, superficie de trabajo deslizante o irregular. Efectos posibles, caídas, golpes, heridas, fracturas, luxaciones, esguinces. Esto todo lo que le pueda llegar a causar. Control existente, nos lo vamos a inventar. Hacer un control en la fuente, en el medio o en la persona. Recuerde que en la fuente es en el sitio, entonces si hay una máquina que genera demasiado ruido, entonces la fuente es esa máquina que genera el ruido, entonces vamos a tratar de hacerle un mantenimiento o un cerramiento acústico. En la persona siempre le vamos a dar elementos de presión personal, orejeras tipo copa o tapones auditivos. Si el peligro es locativo, que el piso es resbaladizo, pues vamos a darle unas botas con suela antideslizante. ¿Listo, muchachos? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, disculpe, a mí realmente lo que no me queda así como muy claro es la parte de fuente, medio e individuo o persona, como mencioné ahora mismo. Bueno, persona ya entendí, pero fuente y medio no entiendo muy bien. Entonces, por ejemplo, miremos, como le digo, no es obligatorio colocar los 3, usted puede colocar uno nomás. Es lo que usted supuestamente, porque tenemos un caso, pero hipotéticamente vamos a imaginar que hay algunos riesgos ahí adicionales. Le voy a poner un ejemplo de cada uno. El peligro mecánico, entonces que la máquina esté en mal estado. Entonces, en la fuente, ¿usted qué puede hacer? Un mantenimiento preventivo. Puede ser que faltaba lubricación y demás. En la fuente del peligro, que es la máquina. En el medio, Ok, pues ahí no nos aplicaría, ya sería en el trabajador. Entonces yo lo voy a capacitar, le voy a hacer una ATS, un análisis de trabajo seguro, le voy a socializar un procedimiento de trabajo seguro. En el medio podrían ser las inspecciones de seguridad para la máquina, como un control administrativo, un mantenimiento preventivo. ¿Listo? Las inspecciones. Un peligro como un peligro locativo. Entonces, decíamos que el piso esté resbaladizo, en mal estado, en esas escaleras donde los trabajadores descienden al sótano. Control en la fuente. Entonces, en la fuente del peligro, las escaleras están en mal estado. Entonces, por ejemplo, no tenían esa cinta antideslizante. Entonces, colocarle la cinta antideslizante. En el medio, desarrollar jornadas de orden y aseo. Entonces, hacerle limpieza, barrer, trapear, digamos, hacerle un mantenimiento preventivo. En el trabajador, darle las botas de seguridad con suela antideslizante. Otro peligro, bueno, podemos colocar peligros eléctricos, que las máquinas bordadoras, digamos, tienen los cables pelados o defectuosos, entonces una persona puede entrar en contacto y se puede electrocutar.
Entonces, digamos, usted ahí dice, bueno, solamente voy a colocar un control existente, digamos que los trabajadores para actividades de mantenimiento utilizaban guantes dieléctricos, aislantes de la electricidad. O sea, no hay necesidad de colocar los tres, podemos colocar uno. ¿Listo? Porque es un control existente, lo que usted Bien. encontró. ¿Listo? La idea, Listo, muchachos, muchas gracias, profe. es identificar 5 peligros de condiciones de seguridad, ya sean mecánicos, eléctricos, locativos, de orden público, de trabajo en alturas. Vamos a identificar 5 y hacemos la clasificación. Y luego ya diligenciamos en el mismo archivo en Word ese cuadrito de la matriz de riesgo, donde identificamos primero el proceso, la actividad, la tarea, si es rutinaria o no rutinaria, los efectos posibles y cuáles pueden ser los controles existentes que podría tener, digamos, ahí la empresa para evitar, pues, el accidente de trabajo. Lo otro es, miremos acá en la guía, aparecen los lineamientos para la entrega de la evidencia. Entonces, el producto a entregar es un documento en Word que contenga la siguiente estructura. Primero un título y luego el desarrollo. En el análisis va la identificación de esos 5 peligros y la clasificación. Y la matriz puede diligenciar acá, en este cuadro, los 5 peligros que ustedes identificaron, las posibles causas y especialmente cuáles serían los controles que yo podría colocar ahí para evitar ese accidente de trabajo. La extensión es libre y me hacen el envío por la plataforma Sayuna. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? No, señor. Por último, muchachos, vamos a conclusión y cierre de la sesión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que todo va en el marco de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde dentro de ese sistema tiene que existir un procedimiento para la identificación de todos los peligros, ya sean físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos, donde se puedan evaluar y valorar esos riesgos para tomar las medidas de intervención, ya sea por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencias o el uso de elementos de protección personal con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Por último, muchachos, recuerden que los miércoles nos podemos conectar de 10 a 11 en el siguiente link. Sigamos, tienen algunas preguntas, dudas, inquietudes. También aparece mi número de celular, también que es el mismo de WhatsApp, que es el 310-805-2655. También me pueden escribir al correo electrónico ceolayape@micena.edu.co. También, muchachos, por la plataforma Sayuna, ahí está el chat, donde también me pueden escribir si tienen alguna duda, alguna inquietud. Agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Gracias, profesor. Profe, muchas gracias. No tiene que decir, profe. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, profe.